muy amables a la EOI y a la Agencia de Desarrollo Local. Muchas gracias también por haberme invitado, tanto a unos como a otros. Bueno, voy a contaros un poco quién soy más allá del título de carrera, ¿vale? Bueno, yo soy sociólogo de base y lo que me di cuenta es que bueno, la sociología, como cualquier otra disciplina, por sí sola no explica todas las cosas, necesitamos siempre de otras. A la par que eso, yo era muy jovencito, tenía 20, 21 años y estudiaba en Salamanca. Mi padre estaba introduciendo el coaching en España, es uno de los fundadores, bueno, es el fundador de la Asociación Española de Coaching Profesional, de AECOP, que algunos la conoceréis, de la cual ahora soy director científico yo. Mi padre ya lo dejó hace mucho, la presidencia, ahora la lleva Roberto Luna, que es de aquí de Valencia, catedrático de la Universidad de Valencia. Y bueno, me di cuenta que había otras disciplinas que a mí me daban muchas más pistas sobre cómo somos y cómo nos comportamos en grupos y organizaciones, que es lo que más me interesa. O sea que a la par que iba, digamos que aprendiendo o entrenándome en el arte del coaching, ya con 20 y poquitos años, también iba estudiando antropología y primatología, ¿no? La conducta de los primates, la evolución humana y, bueno, no solo estudiaba coaching, también estudiaba todo lo que era management, a Peter Drucker, que os sonará, que es el gurú, el gran gurú del management, de las habilidades directivas, y me daba cuenta que había muchos paralelismos y que se podía extraer mucha información del comportamiento de tribus y primates. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las habilidades directivas... pensé que lo tenía apagado. Porque las habilidades... es una alarma. Porque las habilidades directivas, el liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo, la cooperación, la resolución de los conflictos, la innovación, no son asuntos nuevos en la evolución del hombre. Llevamos millones de años desarrollando ese tipo de habilidades. Por lo tanto, los animales, especialmente los primates, son un maravilloso, y también las tribus humanas, las sociedades preindustriales, son maravillosos ejemplos de buen y mal liderazgo, de buen y mal la manera de gestionar los conflictos. Es decir, nos proporcionan la misma diversidad que cualquier... o sea, que los humanos, ¿no? Es decir, también hay buenos líderes y malos líderes. Hay gente que resuelve bien los conflictos y los gestiona de manera adecuada y hay gente que no. Bueno, todo esto, deciros que lo he introducido en lo que es el programa de inteligencia emocional de la Fundación Eduardo Punset, con el que colaboro y con el que en redes he hecho bastantes guiones, sobre todo todos los que tengan que ver con animales, por ahí andaré yo. Y también, bueno, en la EOI hemos impartido alguna clase juntos, en la sede de Madrid, y eso es un poco mi recorrido y mi background, ¿vale? Y el porqué de utilizar esta disciplina o estas disciplinas, porque no solo es una, es la antropología, es la etología, también la psicología. Yo me formé como psicólogo sistémico y como coach sistémico. Entonces, no os voy a hablar solo de animales, vais a ir viendo cómo lo voy a ir relacionando todo con casos reales y con casos, la mayoría de ellos personales, de directivos con los que yo trabajo o he trabajado, ¿de acuerdo? Bueno, el título, bueno, pues... Bueno, el título es un poco por el lema o un poco el sabor que os quiero dejar al final de esta presentación, y es que somos una especie emprendedora y gracias a ello hemos llegado hasta el día de hoy vivos. Seguimos, no nos hemos extinguido como especie a diferencia de otras. Sabéis que compartíamos territorio con Homo neanderthalensis y Homo erectus en Asia, Neandertal en Europa, y ellos desaparecieron. Pero eran homos también, eran homínidos como nosotros. Bueno, pues un poco los últimos descubrimientos nos hablan de la innovación y el trabajo en equipo como la clave que hizo que nuestra especie sobreviviese a las demás. No en confrontación entre ellas, si se llegaron hasta cruzar, ya sabéis que ahora es lo que ahora resuena, ¿no? Bueno, y luego también algo que conecta con el taller que daré posteriormente de indagación apreciativa, los que vengáis veréis la conexión rápidamente, y es la idea o el falso modelo mental que nos han trasladado de la naturaleza. Es decir, todas estas ideas de la ley del más fuerte, del todos contra todos, de solo sobreviven los más aptos, etcétera, 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 es completamente falso.
o al menos, bueno, completamente es quizás exagerado, es solo una pequeña parte de la historia. Es decir, tenemos tendencias, una mayor proporción de tendencias prosociales que tienen que ver con el altruismo, la cooperación, la ayuda, la generosidad, que no con el egoísmo, el individualismo y todos estos fenómenos que tienen que ver con el egocentrismo, ¿no? El solo pensar en uno. Acordaos de los documentales de la 2, cómo nos transmiten una imagen de la naturaleza muy agresiva. Siempre es la caza, el animal más fiero. ¿Quiénes de aquí tenéis el canal National Geographic de Imagenio? ¿Os habéis dado cuenta que todos son cosas violentas? Los animales más peligrosos, los animales más con mandíbulas más grandes, la caza del tal, ¿no? Bueno, pues es curioso porque National Geographic tiene documentos de lo contrario de todo esto que os voy a hablar, incluso alguno de los que os mostraré pertenece a ellos. Pero, oye, parece que lo que tira y lo que a la gente le engancha, ¿no? Es el sálvame de la selva, debe ser, ¿no? Algo así, porque si no, bueno, se explica, ¿no? Y es que según este modelo podemos explicar muchas de las barbaridades que hacemos, ¿no? Como el mercado sin ningún tipo de moral ni de valores, o las empresas en las que los valores son inexistentes o solamente están en un papel, también la idea de que formar relaciones nuevas o cooperar con otros me va a perjudicar, porque todos se van a intentar aprovechar de mí, ¿no? Y luego otra idea de que los vulnerables, o los más vulnerables o los más débiles van a desaparecer y no sirven para nada en el grupo. Bueno, pues iremos viendo que no, que hay estrategias alternativas y que todo esto no sucede así. Para que lo vinculéis de manera directa con el mundo de la empresa, lo que he escogido son 5 dinámicas, 5 tópicos de moda en los departamentos de recursos humanos de las empresas de toda España, ¿no? Que es la cooperación y su otro lado de la moneda, que es la competición, que también existe, no la vamos a negar, ¿eh? El liderazgo, que forma parte del sistema jerárquico, las disputas, los problemas y la reparación y la resolución de los mismos, el sentido de la justicia y la equidad, esto seguro que os llama un poquito más la atención, pero es el tema de los valores que os hablo, de cómo introducir valores dentro de las empresas, y la innovación y la creatividad. Bueno, pues vamos a meternos ya en pastel, ¿no? En el pastel, con el poquito tiempo que nos dan, no vamos a perder ni un segundo. Voy a poneros esta prueba, ¿eh? Es una pena que no tengamos un proyector. La verdad es que yo ayer me disgusté mucho cuando me dijeron que lo que teníamos era esto, porque lo mío es un espectáculo visual también, ¿no? Además, porque vais a ver a los chimpancés y a los primates haciendo las cosas de las que os hablo y ejerciendo estas habilidades. Claro, el verlo en esta pantallita, fijaos, ¿no? Ni sonido tenemos, es la lástima. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a jugar, ¿no? Como buenos homínidos, vamos a adaptarnos y con los recursos que tengamos lo haremos. Yo intentaré poner aquí el sonido lo más alto posible, no comentemos demasiado, o si lo hacemos paro, no pasa nada, ¿vale? Y luego seguimos. Os voy a poner una prueba. Se le pone un tubo de metacrilato con un cacahuete en el fondo en la instalación de un chimpancé. Y él no ha hecho esta prueba nunca se le ha puesto este reto. Imaginaos vosotros cómo lo haríais, pero no lo digáis en alto, porque quiero ver luego, cuando veamos cómo lo soluciona este chimpancé, quiénes de vosotros lo habéis solucionado. A lo mejor alguno ya lo habéis visto. Este experimento lo repliqué para un programa de redes, ¿no? Que se llama Somos Primates, el capítulo. Bueno, pues aquí vais a ver, bueno, está el chimpancé, pensad qué es lo que hay dentro de la instalación de un chimpancé y cómo podríais sacarlo. Es muy alto el tubo, ¿eh? El palo no serviría, ¿eh? Ya os vais a dar cuenta, pero bueno, vamos a dejar que hable.
Bueno, ¿cuántos os lo habéis imaginado? 1, 2, es el porcentaje habitual, ¿eh? Me gustan los aplausos para mis amigos los simios, ¿eh? Bueno, fijaos lo que implica esto. Ya no es un aprendizaje por ensayo y error, como siempre nos hablaban en la escuela, ¿no? Ya no es un aprendizaje por observación o imitación. Es un aprendizaje imaginando con la mente. Es decir, yo me tengo que imaginar con la mente cuáles son las propiedades del agua, porque el agua no es una herramienta en sí misma, no es un palo que yo pueda utilizar. Es la propiedad del agua, ¿no? La flotabilidad, el principio de Arquímedes, el que permite que esto suceda. Bueno, por lo tanto, ya vemos que los chimpancés ya de por sí son interesantes porque generan un montón de innovaciones. Pero si os digo que también los pájaros, y que este seguramente es uno de los casos más estudiados en las escuelas de negocios de Inglaterra, en la London Business School, por ejemplo, y en la London School of Economics, que esa está menos dedicada a la economía, aunque el nombre lo diga lo contrario, tiene carreras de todo tipo, ¿eh? Pero la London Business School, este es el caso paradigmático para ellos de cómo propagar una innovación dentro de una empresa. Resulta que todos conocéis las botellas de leche que se dejan en las puertas de las casas en Inglaterra. Yo no sé si a día de hoy todavía se sigue haciendo. El caso es que llevan un precinto metálico y este precinto metálico les impedía a los pájaros poder acceder a la nata, principalmente, que es la que flota, ¿no? Y quedaba en la parte superior de la botella. Bueno, pues dos tipos de pájaros aprendieron a picotear la chapa y a obtener esta nata, herrerillos y petirrojos. Vale. Ambos lo consiguieron, pero solo los petirrojos, solo en esta especie, se empezó a extender a otros miembros, y llegó a toda Inglaterra, de manera que todas las mañanas se encontraban en los precintos unos pequeños golpes de estos pajarillos. Luego cambiaron el precinto, ¿vale?, para que esto no pasara, y además, con la llegada de las modas de la leche semidesnatada, ya no hay nata, exacto, ¿no? Entonces ya no dejaron de hacerlo, pero durante décadas los pajaritos estuvieron a sus anchas, y sabéis que en Inglaterra aman a los pájaros. Hay 2 millones de asociados a la asociación, a la SEO, BirdLife, ¿no? Su asociación. Bueno, ¿por qué en una especie se expandió al resto y por qué en la otra no? Se quedó solamente en unos individuos. Primero pensábamos en el sistema de comunicación, ¿no? Es decir, evidentemente alguien, por ejemplo, nosotros mediante el lenguaje podemos transmitir muchas cosas. Yo entro en las cuevas de arte prehistórico, luego si da tiempo os muestro alguno de los vídeos que hago dentro, con pinturas, y veo los lugares donde hacen fuego, donde cocinaban, y me los imagino a todos sentados, ganando esas horas de luz al día, que antes no podíamos, ¿no?, hasta la llegada del fuego, y en ese momento todos compartiendo información sobre cómo hacer las cosas, cómo cazar mejor, cómo hacer las puntas más duras de las lanzas, y otras cosas como recolectar plantas medicinales, bayas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me los imagino siempre así, y bueno, no debo de estar muy alejado porque no vemos diferentes focos de fuego, ¿no? Vemos uno central que está además en la entrada de la cueva, donde hay ventilación, porque dentro de las cuevas, os recuerdo, no se puede vivir, no se puede hacer fuego, no se puede respirar de la humedad bien, y acabas muriendo por pulmonías, ¿no?, y neumonías. Bueno, volvamos otra vez a los petirrojos y a los herrerillos de Gran Bretaña, y bueno, la comunicación no era diferente, no era más sofisticada en los petirrojos que en los herrerillos. ¿Qué es lo que hizo de esta especie algo especial y que pudieran aprender unos de otros? Bueno, pues que cooperaban y eran tolerantes a la proximidad física, ¿vale? Estas empresas en las que nadie te deja ver cómo hacen las cosas, ellos, porque creen que les estás robando un secreto, primero están rompiendo con un sistema muy antiguo, que era el de aprendiz, que era el de me llevo a alguien y está observando todo lo que hago. Esa es la mejor manera de aprender, ¿no? No hay nada mejor para aprender a negociar que te lleven a una negociación, un tipo que sepa negociar, ¿no? Mucho mejor que clases de este tipo, o sea, es mucho mejor ese tipo de formación, eso no me cabe duda, ¿no? Nos dejarán sin trabajo
a los oradores, oponentes, o pensadores, como queréis llamarlo, pero a mí me parece que es la mejor manera de aprender. Bueno, pues los petirrojos hacen esto, es decir, permitían a otros herrerillos estar cerca y que aprendieran por observación, en este caso sí por observación e imitación, aprender. Los otros son dominantes, los herrerillos son unos pájaros dominantes, ante la presencia de otros ya sienten amenaza, a no ser que sea en época de celo y sea una hembra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se quedó muy limitado, ¿no? En un punto muy limitado. En cambio, en el resto se convirtió además en el pájaro más exitoso de jardín, el más abundante, gracias a esta innovación. Bueno, interesante, ¿verdad? Los macacos lavadores de patatas. Ay, este vídeo a lo mejor... Bueno, no os preocupéis. Lo explico ahora, después de este. Los orangutanes, por ejemplo, cuando quieren cruzar a otra parte del río, lo que hacen es coger una vara. Esto no se había visto muy pocas veces. Son innovaciones que van incorporando. Obviamente no estamos 24 horas al día con ellos como para saber cuándo lo han asimilado, pero desde luego las primeras observaciones de la década de los 60-70 estos comportamientos no aparecían. Pero parece que la comida se va acabando en los lugares donde ellos están. Luego hay una presión por innovar, ¿no? Por hacer algo diferente que les permita obtener nuevos recursos. Y entonces los orangutanes, que viven en Sumatra y Borneo, lo que han aprendido es claro, lo que les separaba de otros territorios eran los ríos. Y han aprendido a cruzarlos gracias a varas con las que van midiendo la profundidad, ¿vale? Imaginaos la diferencia de estar en un espacio, imaginaos que estáis en Alicante, rodeados por ríos, se acaban los recursos y además somos unos primates, no los humanos, pero los primates no humanos les da un miedo el agua terrible. En los zoológicos es muy típico poner un foso de agua porque es difícil que se atrevan a saltarlo, ¿no? Pero ojo, son flexibles como nosotros y tienen, cuando hay presión, cuando el ambiente, cuando hay una crisis, es decir, y es cierto, cuando se te acaba el alimento, es una crisis, ¿no? Ecológica. Bueno, pues se ven motivados a adoptar innovaciones como esta, que a mí me parece maravillosa, ¿no? Bueno, aquí tenemos a un gorila haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Además de ir apoyándose, que no es su postura, la postura erguida, no es el bipedismo, no es la postura natural ni de orangutanes ni de gorilas, pero bueno, evidentemente permite que el agua no te llegue a la boca, ¿no? Y con la vara van midiendo de la misma manera. Bueno, y aquí están los macacos lavadores de patatas que os he mencionado antes. Son unos macacos que, como en la isla en la que habitan no hay alimento suficiente, viven en Fukushima, una isla de Japón, ¿vale? Que ahora Koshima. En la isla de Koshima les tiran unos tubérculos, unas batatas, y entonces, ¿cuál es el problema? Que se llenan de arena cuando las tiran en la playa y la arena daña el esmalte dental. Vale, el esmalte dental en los primates, menos en nosotros y en estos macacos, y, bueno, no en estos, en otras especies de macacos suele ser muy fino, o sea, no están preparados para procesar semillas y granos como los nuestros, sino frutas y hojas, ¿no? Para los cuales no hace falta un esmalte tan grande. Bueno, pues lo que hacen lo que hizo Imo, que fue la que se lo inventó, una hembra, es curioso, casi siempre son hembras, y ahora os explicaré por qué. Sí, eso es muy importante. Fue Imo a la que se le ocurrió ir a un arroyo cercano, lavarla y comerla, y empezó a extenderse al resto de las hembras y algunos machos. Pero ¿quiénes fueron los últimos en aprenderlo? Los dominantes machos, porque cualquier presencia cercana de otro lo consideraban una amenaza. Es decir, la tolerancia, la proximidad física, el permitir aprender unos de otros, al fin y al cabo, ¿no? El generar vínculos para cooperar, en este caso no es cooperación, en este caso solamente es para aprender una técnica nueva, pero veremos otros casos de cooperación, es fundamental a la hora de innovar. Imo fue más allá, porque también le tiraban trigo a la playa, pero claro, para separar la arena del trigo es dificilísimo. Solución, lo tiras al agua, la arena baja al fondo y el trigo flota y lo puedes comer. Así que, como veis, Imo es un artista.
perdonad porque las hembras, no es solo en este caso que sabemos que las hembras son las más innovadoras, tiene una razón. Incluso cuando hacemos experimentos de liderazgo con peces, un cardumen, y de repente ponemos una comida, es una piscina grande estos experimentos normalmente, un cardumen, y de repente ponemos no hay comida y lanzamos algo de carnada en algún lugar. ¿Quién empieza a coordinar los movimientos del grupo y se erige en líder para obtener la comida? Las hembras también. ¿Por qué? Bueno, pues porque son las que más energía necesitan para sus crías, son las que más motivadas están para innovar, para obtener y para gestionar los recursos, ¿no? De ahí que sean las mejores administradoras también, ¿no? Y en casa tradicionalmente ese papel ha quedado, es una función femenina, no en el 100% de los casos obviamente, hablo en general, ¿no? Bueno, el problema de la innovación, uno de los problemas es cuando no queremos que la gente piense que seamos diferentes. Cuando llegas a un grupo nuevo, a una empresa nueva, cuesta ser innovador porque, ojo, porque destacar demasiado al principio puede ser una desventaja. Y además tú quieres estar un poco de acuerdo y que no te vean como un bicho raro, lo que yo llamo es quieres formar parte de la tribu y que te acepten, ¿no? Y que te acepten como uno más. Bueno, pues esto bloquea la innovación, por otro lado, ¿no? Porque ya no te permite ser tú mismo y a lo mejor hablar o contar todas las ideas que uno tiene. No digo, hablo en general, ¿eh? Por supuesto que hay entornos completamente diferentes. Bueno, pues esto se debe a que lo pasamos muy mal cuando no estamos de acuerdo con lo que dice el grupo. Aunque hagamos expresar nuestra opinión, es algo que normalmente no nos gusta, sobre todo al inicio, ¿eh? Cuando ya me imagino que entre familiares nos encanta, ¿no? Pero con la pareja, pero hablo del momento de llegada, de incorporación al grupo. Bueno, pues dejadme que os muestre un vídeo que muchos conoceréis, que se llama el paradigma de Ash. Se trata de un truco, se trata de coger a un pardillo, entre comillas, que se le ve además muy bien. Ay, cada vez que le doy al pause... Bueno, os lo cuento y luego le doy al play para que no me ocurra más veces. Lo que vamos a ver es cómo hay en una clase un investigador y 6 alumnos que están compinchados. Y hay uno que es nuevo, que no sabe lo que ocurre y que le han engañado para entrar en lo que le dicen que es un experimento de percepción visual. Le van a mostrar una línea, y lo vais a ver, una línea muy grande. Y al lado otras 3, A, B y C, numeradas. Y le van a decir a todos, a los de la clase, ¿cuál creéis que es la línea que es idéntica a la de la izquierda? ¿No? La A, la B y la C. Y todos están compinchados para decir la C, que es la más pequeñita. Y entonces el otro, vais a ver cómo se queda alucinado y dice la C también. ¿No? Es un poco lo que trato de hablar, ¿no? La necesidad de conformidad con la mayoría, esas fuerzas contradictorias en nuestro interior, entre ser nosotros mismos y formar parte y ser aceptados, ¿no? Entran en conflicto, ¿no? A veces. Bueno, pues vamos a ver cómo lo resuelven porque es muy divertido, ¿no? Esta es la víctima, ¿vale? Sé cuál, ¿no? La B, está claro. Let's say you're a subject in what you think is an experiment on visual judgment, but which is really an experiment on conformity. When every other person is asked to choose the proper line, they do something strange. They pick C instead of B. Todos la eligen la C. Y ahora le toca al... In this study conducted by Solomon Asch, everyone but the subject was part of Asch's team. In this situation, 70% of the subjects sided with the majority's wrong judgment at least once. And many of those who didn't conform still felt uncomfortable in not going along with the group. Fijaos,
seguro que la mayoría lo habéis entendido, pero dice que el 70% siempre dicen lo que dice el grupo, pero el 30% que dice que no, cuando se le pregunta, se ha sentido fatal, ¿no? O sea, sí, individualmente, ¿no? O sea, el no estar de acuerdo, ¿no? Parece que genera una ansiedad en el grupo. Bueno, quería poneros, pensé que lo había insertado, pero mira, como está aquí, es lo mismo. Este a mí me gusta mucho más y tiene que ver exactamente con lo mismo. Bueno, lo mismo, vamos a tener un grupo de compinchados que les vamos a ir diciendo que cuando entren al ascensor, que se pongan, por ejemplo, todos mirando. ¿Dónde miras cuando estás en el ascensor? Normalmente hacia la puerta, ¿no? Todos. Bueno, pues les decimos que miren al lado contrario, hacia el fondo, a ver qué hace la gente que entra, ¿vale? Más sutil, ¿no? Todavía. Este es el, ¿ves? Pero esperad, porque... Dice, quiere mantener su individualidad, pero poco a poco... Más, es de verdad fantástico. Ahora os cuento. Son, desde luego, brillantes, ¿no? Estos experimentos. Fijaos ahora, ¿eh? Ahora dice, podemos darle la vuelta, invertir. Es decir, estamos mirando atrás, pero si ahora volvemos y todos se dan la vuelta, ¿hará lo mismo también? Ahora el sombrero. Bueno, como veis hay obviamente esto no es un fallo del cerebro, es que es muy adaptativo. Ahora vivimos en unas sociedades muy reflexivas, ya hemos avanzado mucho, pero imaginaos que tú llegas a una tribu hace miles de años y de repente tú te quitas el sombrero cuando realmente eso es una ofrenda al dios de la lluvia, ¿no? Sería mal visto. Entonces es muy adaptativo para el ser humano y para cualquier otro primate, en principio, hacer lo que ve, ¿no? Allá donde fueres, haz lo que vieres. Pero obviamente hay que tener en cuenta esto porque hay entornos en los que no es lo útil, ¿no? Es un poco también lo que os voy a tratar de demostrar. Todo es adaptativo. Hasta el puñetazo del jefe y el portazo tuvo un punto en el que fue adaptativo y tuvo una función. Lo que pasa es que hay contextos en los que esos comportamientos, esas reacciones dejan de serlo, ya no hacen falta. Y eso es un poco también mi modelo de trabajo en coaching. No es que seas disfuncional, luego hablaré más de eso en la indagación apreciativa, no es que cometas errores, no es que tengas carencias, es que eso que hacías fue muy adaptativo en un momento y te sirvió. ¿Podéis apagarlo, por favor? Vale, gracias. Es muy adaptativo, solo que deja de serlo, porque lo que a lo mejor para ese directivo era muy adaptativo con su familia cuando era pequeño o adolescente, cuando ahora tiene que liderar a un grupo de trabajadores, se los está poniendo en su contra. Está favoreciendo que cooperen en su contra, de alguna manera, con ese aislamiento, con esa agresividad. Bueno, ahora veremos también un poquito esto, ¿vale? Bueno, pues
de momento, con la innovación, en esta mini sesión hemos terminado. Bueno, la cooperación y la competición. ¿Quiénes de aquí pensáis que nacemos más competitivos que cooperativos o más buenos que malos? Venga, decidme que es un taller y tenemos que participar, luego os haré. Nacemos buenos, vale, tú eres de Rousseau, ¿no? Vale. Más buenos que malos. Solo que los malos se ven más, ¿vale? Destacan más. Yo creo que vais por donde yo voy, ¿no? Efectivamente. Pero la idea... Ahora no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de la idea imperante en la sociedad. ¿Cuál es? Yo creo que somos más competitivos que cooperativos. Ajá. A veces sí, ¿eh? O sea, no es del todo falso. Depende del contexto, obvio. Sí, sí. Pero también es mucho por la sociedad. Te presionan mucho para que compitas. El contexto, ¿no? Lo que hablábamos, el ambiente, el contexto, efectivamente. La religión. La religión también dices que fomenta la cooperación o la competición. Marca la jerarquía. Ajá. Bueno, vale, puede ser también. De acuerdo. Bueno, pues los pesimistas antropológicos, que son los que piensan que nacemos malos o que la vida es un lugar horrible y al que venimos a sufrir, como Freud era un pesimista antropológico. Thomas Hobbes era un pesimista antropológico que decía que el lobo era el hombre era un lobo para el hombre, ¿no? Bueno, pues empezamos a descubrir que no, que más bien va por ahí, que claro que somos capaces de ser competitivos, hombre, nos faltaría más, solo hay que ver el día a día. Pero parece que nacemos con lo que es de manera innata, nacemos más bien buenos y con una tendencia a cooperar y ser altruistas, que luego se modifica, ojo, obvio. Pero estos experimentos están hechos en la edad en la que empieza a modificarse, justo, ¿vale? O antes de que se modifique. Y aquí viene lo interesante. Ponemos a un investigador en una situación de ayuda, en la que no puede ni mirar al niño, ni nadie le puede recompensar en caso de que ayude, ni hacer sonrisas, es decir, ningún tipo de comunicación, ni verbal ni no verbal. Obviamente la involuntaria sí, yo pues, por el solo hecho de estar andando ya estoy comunicando, pero no directa, intencionada, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo reaccionan los niños. Solamente se le muestra un problema, ¿vale? Un adulto con un problema. No saben hablar estos niños todavía, están en edad prelingüística, ¿vale? No pueden hablar. Son entre 10 y 15 meses de edad tienen todos. Bueno, vamos a ver otra prueba. En ciencia nunca una es suficiente. Ahora el investigador coloca mal los libros, los falsos libros. Y el niño corrige la acción. ¿Cómo sabe el niño que eso es lo que él quiere? ¿Cómo es que nacemos al mundo ya sabiendo cuál es lo que está ocurriendo? Porque podría ser que el investigador lo que quiere es dejarlos así, ¿no? ¿Cómo es que nacemos al mundo con algo que llamamos preocupación empática? Y es que venimos programados para saber qué es lo que les pasa a otros y cuáles son sus intenciones, ¿no? Porque somos animales sociales, ¿no? Bueno, obviamente, claro, de ahí viene, pero es mágico sin duda, ¿no? A pesar de ello, es decir, no es lo que nos han contado, ¿no? No es la historia que nos han relatado, ni siquiera es lo que han interpretado de Darwin. Darwin nunca dijo la ley de la selva ni la ley del más fuerte, todo eso fue otro científico que ahora no me acuerdo, pero esas palabras eran de Spencer. Todas esas frases eran de Spencer, que fue luego el que Hitler usó para generar toda su teoría de la supremacía aria. O sea que, ojo, porque lo que dice un científico luego puede ser mal interpretado y llevado al extremo por otros, ¿no? Más pruebas. En este caso, se le caen las pinzas de la ropa. Aquí todavía ni puede andar. La madre, como veis, no puede hacer nada, ni decir, ni aprobar, ni...
Vale. Bueno, y la última o anteúltima, aquí fijaos que en términos económicos se habla siempre de bienes, servicios e información, ¿no? Estos son como los tres tipos de mercancías. No me acuerdo cómo se decía, los tres tipos de mercancías, ¿no? De intercambios, ¿no? En el mercado. Bienes, servicios e información. Hemos visto cómo proveen de bienes, hemos visto cómo proveen de servicios porque corrigen tu acción, y ahora vamos a ver si proveen de información, ¿no? Que sería, por ejemplo, se me cae una cuchara en un sitio que yo no puedo recuperar. ¿Me dirán dónde está? O... Bueno, para el programa Redes, no sé si está aquí el vídeo ahora, no recuerdo, pero para el programa Redes replicamos estos experimentos con una escuela de Barcelona y también dieron idénticos resultados. Lo interesante para saber si algo es innato o aprendido, porque a los 15 meses se puede haber aprendido algo también, ¿eh? O sea, no seamos tan talibanes. Lo que hacemos es mirar a otras especies cercanas. Si otras especies cercanas tienen ese comportamiento, hay muchas probabilidades de que el ancestro común de todos nosotros lo tuviera, y eso quiere decir que viene incorporado en los genes. Y los chimpancés también, de una manera más sencillita. Luego os mostraré otros experimentos mejores, pero también ayudan. A desconocidos, ¿eh? Esto es lo importante. Ayudar a tu mamá, ayudar a tu papá es otro rollo, son tus genes. ¿Cómo capta, no? Una vez más, la intencionalidad. Bueno, luego podemos debatir, ¿eh? Seguro que os han surgido muchas preguntas. Vamos al lado de la competición, ¿vale? Porque no se trata de negarla. Fijaos que aquí el individuo de la izquierda parece mucho más fuerte que el de la derecha, pero no lo es. Simplemente se le ha erizado el pelo y está adoptando posiciones erguidas para parecer más fuerte, como hacen los adolescentes, ¿no? Bueno, adolescentes y no tan adolescentes, como hacemos los machos, ¿vale? Sea quien sea. Nos ponemos, nos tensamos y se nos eriza el pelo también a los humanos cuando tenemos una pelea. ¿Para qué es? A nosotros ya no nos sirve, pero a ellos sí. Exacto. Pareces infinitamente más grande, ¿no? Te hinchas y ganas unos centímetros. El individuo de la derecha es mucho más grande que el de la izquierda. Pero está usando esta estrategia, efectivamente, la actitud también. Eso vamos. Y aquí es donde quería llegar. Las demostraciones de fuerza, los displays, el portazo del jefe, el puñetazo sobre la mesa. Vamos a ir a otros entornos para que nos entendamos también mejor. El adolescente que en la clase da una patada a la silla o tira un libro, ¿vale? ¿Qué está tratando de hacer toda esta gente? Bueno, sí, llamar la atención, pero más cosas. ¿Cómo? Intimidar. Imponerse, pero sin pelea. Sí, todo eso es verdad, es correcto, todo es compatible, todo lo que habéis dicho, pero lo añado para completarlo. Son demostraciones de fuerza para evitar la violencia. O sea, para deciros, no os metáis conmigo, mirad hasta dónde estoy dispuesto a llegar, ¿no? Claro. No, hasta aquí, bueno, sí. Bueno, pero más bien viene de la inseguridad. O sea, proviene de la inseguridad, porque poner límites está bien. Se ha dicho así de manera genérica, no está mal. Pero, hombre, cerrar la puerta nada más llegar a tu despacho y no permitir, o dar un portazo, o gritar en las reuniones, o anular al otro, no son unos límites adecuados para la organización, al menos, ¿no? Y para tu relación tampoco con ese subordinado. Bueno, pero la cosa es que aún así lo seguimos haciendo, pero las demostraciones de fuerza están en el día a día cotidiano, desde el acelerón en el coche, llevar la música a tope, el pegar una leche contra algo, ¿qué más? Ayudadme, seguro que se ocurren. Es que hay tantas, o sea... ¿Cómo? Levantar la voz, por ejemplo, que es una estrategia... empujón, esa pseudo, ¿no? Sí, o esa agresividad oculta, efectivamente, incluso con el humor podemos ser agresivos, irónicos, y también dejar claro eso, ¿no? No lo llamaría tanto humor, ¿no? Pero bueno.
porque solo no se ríe, ahí no se ríe nadie, ¿no? Pero bueno, me habéis entendido cómo a veces, ¿no? Mediante la ironía o el humor podemos sarcasmo, sí, la palabra más adecuada es el sarcasmo, podemos desactivar, bueno, no desactivar, dar a entender lo poderosos que somos y lo agresivos que podemos ser. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo claro, ¿no? Esta danza, la danza de los maorís, el haka dance, pero los desfiles militares son lo mismo. O sea, los desfiles militares son... Además es que hay pruebas muy divertidas, ¿sabéis? En la Unión Soviética se demostró que la mitad de los tanques que desfilaban ¿cuándo es? ¿En octubre? ¿En mayo? Bueno, el 1... No, yo no, en octubre, el 19 de octubre, que es el aniversario de la Revolución, ¿no? Creo que es. Eran tanques de piedra, de cartón piedra. O sea, pero sabían que los americanos los estaban mirando y contando, ¿no? ¿Cuántos tanques tenían? Y a su vez los americanos habrán hecho cosas muy similares también, ¿no? Como correr un bulo de que acaban de inventar un avión indetectable. Ahora los hay, pero quiero decir que todo eso son demostraciones de fuerza. O ponerme en alto, en un altillo, en las sombreras, ¿no? Todo esto es... Los tatuajes, a veces, no siempre, también tienen un carácter de agresividad, no todos, ¿eh? No quiero... Bueno, pues los machos de chimpancé también hacen lo mismo, o bien abriendo la boca y enseñando los caninos, bueno, no os lo voy a enseñar porque lo hemos visto muchas veces, ¿vale? O bien enseñando los caninos, o bien con una cosa que llamamos displays o demostraciones de fuerza que pueden llevar me voy a adelantar un poco, pero pueden llevar a liderazgo. En 1975, este macho de la comunidad de Gombe... Vamos a ver si lo entendéis, ¿vale? Voy a intentar dar la vuelta a esto por el sonido. Si no, yo os lo explico, ¿eh? Es muy cortito. ¿Sí? ¿Lo oís desde atrás? En 1975, este macho de la comunidad de Gombe, al que Jean Godal llamó Mike, se divertía con unos bidones de hojalata. Al descubrir que sus compañeros se asustaban con el ruido por él provocado, aprovechó su ventaja y lo utilizó contra los otros machos en su lucha por el poder. Así, aun siendo menos robusto que los otros machos, terminó accediendo a jefe de grupo gracias a este curioso ardid. Un poco lo que hemos hablado, ¿no? En Wall Street se puso de moda... ¿Cuál creéis que es el libro de moda en Wall Street y que aún día sigue siendo uno de los 10 más vendidos del mundo del management? ¿Quién ha visto Wall Street, la película? Ahí lo nombran continuamente. No la de Lobos de Wall Street, ¿eh? Yo hablo de Oliver Stone, la de Michael Douglas. Sí. ¿Quién encontró mi queso? No se había escrito todavía, afortunadamente. El arte de la guerra de Sun Tzu, lo están constantemente nombrando, ¿sabes? Es decir, las estrategias agresivas han estado y están de moda todavía en algunos lugares. Lu, el motosierra, que tenía la compañía de electrodomésticos Sambing, la que la llevó a la quiebra, era conocido porque era un asesino, pues se llamaba motosierra, era el apodo por eso, porque machacaba a todo el que tenía al lado. ¿Qué pasó al final? Que le acabaron expulsando sus propios accionistas, como le ocurrió a Steve Jobs en su propia compañía. Y no fue por maldad, es que estaba generando problemas y mucha agresividad dentro de su grupo, sobre todo con todo el dilema con IBM, ¿no? Con toda la pugna. ¿Y qué pasó? Que su propio contratado, junto a un grupo de accionistas, le expulsaron del grupo. Luego regresó, pero es que las estrategias violentas, aunque tienen resultado, a medio y largo plazo generan lo contrario. Generan que el grupo se una en tu contra. Los chimpancés igual. Cuando llega un líder de este tipo a la cúspide, se aguanta un tiempo, 2, 3 años, pero poco a poco se empieza a producir un movimiento de unión en el resto que acaban por expulsarle. Sobre todo las hembras. Una vez más son nuestra salvación, ¿no? Porque las hembras están muy motivadas para que no haya violencia en el grupo, porque son las más perjudicadas, ellas y sus crías. Entonces lo que hacen las hembras es aliarse entre ellas mucho más que los machos para frenar la violencia de los... ¿no? Esto... No, es que... Bueno, luego si quieres hablamos de eso.
Luego hablamos de la capacidad de resolver conflictos de unos y otros, pero bueno, hay mucho mito también, ¿eh? Bueno, a lo que voy es que, fijaos esto, y esto no tiene nada que ver con el mundo de la empresa, o sí, pero qué interesante, porque los maltratadores lo primero que hacen es aislar a la víctima de su red social, de sus alianzas, ¿no? De aquellos que pueden acudir en tu ayuda. Bueno, pues aquí los chimpancés es la prueba de lo contrario. Es cómo se unen para expulsar a alguien que les es perjudicial. Bueno, pues en las empresas pasa lo mismo. Allen Motosierra, Steve Jobs, y tenía dos ejemplos más así míticos y ahora no me vienen a la cabeza. Bueno, una señora que pertenecía a esta consultora tan famosa que... Merrill Lynch, ¿no? Sí. Luego, ¿quién más también ha sido expulsado al final? Efectivamente, además escribí sobre ello por su propio partido, ¿no? Le obligaron a dimitir, sí. Fueron los propios conservadores porque estaba generando unos líos con las huelgas de los mineros, la desmantelación de la seguridad social, el neoliberalismo extremo. O sea, sí, efectivamente, buen ejemplo, porque es que además he escrito cuando se murió, ¿no? Hace un año escribí sobre la Dama de Hierro, ¿no? La famosa... Efectivamente, se acaban volviendo en tu contra, ¿no? Bush es otro buen ejemplo. Bush, la comunidad internacional, claro, Bush no dimitió y además el tipo de sistema electoral americano no permite que se presente una tercera vez, pero los hubiera perdido seguro y arrasado, porque se había puesto en contra a todo el mundo. Había muchos países que ya no querían seguirle, Francia y Alemania especialmente, ¿no? No quisieron ir por ahí. Nosotros como tontos sí. Bueno, ¿cómo cuidan las relaciones o cómo cuidan los líderes? Bueno, nos hemos pasado al liderazgo, perdonad, sin mostraros quería mostraros un poco el papel de la competición y cómo eso ayuda, y me he pasado al liderazgo con dos vídeos que me parecen maravillosos, que es precisamente el otro lado, es decir, hemos hablado de la competición, de las demostraciones de fuerza, pero también quería mostraros uno de mis experimentos favoritos, quizás porque me recuerda al cine mudo, porque se hizo hace muchísimo tiempo, pero que muestra cómo la capacidad de coordinarse de dos individuos y de sincronizarse por una tarea común. Lo que hacemos es poner un tablón con plomos, de manera que es necesaria la ayuda de dos, que uno solo no puede, y ponemos una comida superior para motivarles. Que le des. Se ha cogido su pequeña comisión, ¿no? por ser el motivador. Bueno, vamos... ¿Cómo? Vamos con otro experimento de cooperación, ahora diferente, un poquito más complejo, ¿vale? Ese era muy sencillito. Ahora lo que vamos a poner es, a un lado, la herramienta que hace falta para abrir el precinto de la derecha. Un bote que ponemos al otro lado. Y en medio, una placa de metacrilato para que separe a los dos individuos.
pero con un ventanuco para ver si se intercambian cosas, ¿no? Y se ayudan. Fijaos que le coloca la piedra en la posición correcta, ¿eh? Porque nunca ha hecho esto, el de la derecha, pero el de la izquierda sí. ¿Cuántas le queréis que le va a dar de 5? Bueno, pues como veis, no todo es tanto egoísmo y tanta competitividad, aunque existe, ¿vale? Y que podemos generar circunstancias en las que lo prolonguemos o lo exacerbemos. Es decir, si desde la directiva nos si generan un sistema muy competitivo o incluso compiten entre ellos y eso lo transmiten a los estratos inferiores, que es una ley de vasos comunicantes, ¿no? Que está demostrada que ocurre. Es decir, cuando tú veas agresividad en los departamentos, fíjate que en arriba lo más probable es que la haya también, ¿sabes? Y se va destilando hacia abajo. Hoy no me da tiempo a poner el vídeo seguramente, pero ¿qué hora es? A ver, por saber. 12 y 5, fijaos, ya 11 y 5. Sí, bueno, igualmente es poco. No, deciros que en humanos, los que me escribáis os mando el vídeo, y lo veis. Los líderes autoritarios generan violencia en los niños. O sea, se hizo un experimento, es muy famoso, Lewin lo hizo, que hacía pasar a un grupo de estudiantes por 3 tipos de líderes. Uno democrático, otro que pasaba de todo y otro autoritario. Bueno, con el autoritario se cascaban entre ellos, acababan pegándose entre los niños, ¿no? Eso es increíble, sí. Y además solo trabajaban cuando estaba presente el déspota, el líder autoritario, si no, no trabajaban. Y eso es verdad, o sea, yo siempre en mi libro, yo tengo un libro en el que hablo de esto, y siempre hablo de los programas estos de ordenador que tú le das a una tecla y te cambia del Facebook a la Excel, ¿no? Para cuando venga el jefe. Y esto existe mucho, o sea, estos programas, ¿no? Bueno, y si no lo haces de manera automática, pero parece que ya hay aplicaciones o un botoncito, ¿no? Y te cambia y de repente estás analizando algo, ¿no? En las tendencias de mercado. Bueno, va por ahí y eso es interesante que lo sepan este tipo de líderes, es decir, que sepas que con este estilo lo que estás consiguiendo es agresividad y además que en tu ausencia no se haga nada. Bueno, el liderazgo en las sociedades tradicionales es completamente diferente a cómo lo entendemos en la actualidad. Para empezar, lo de los líderes impuestos es algo bastante reciente en nuestra evolución humana. No digo que sea de antes de ayer, pero no tiene más de 1000 o 2000 años de antigüedad, lo de los líderes impuestos. Hasta esa época lo normal es que fuera lo que llamamos líder situacional. Dependiendo de la situación, había uno u otro líder. Que había que migrar, entonces el que mejor sabía migrar o el que mejor sabía guiarse por las estrellas, lideraba. Si había que cazar, entonces era el momento de que el mejor cazador lo hiciera. Pero no había poder coercitivo,
porque vivíamos en bandas de 20 individuos. En bandas de 20 individuos es muy difícil que tú le hagas a otro, ¿no? Obviamente en el momento en que eso se extiende y ese número empieza a ser mayor con las sociedades agrícolas es cuando empiezan a aparecer jerarquías ya más diferenciadas, ¿no? Pero hasta este momento no había líderes impuestos. Para nosotros es algo bastante común y por eso se dan tantos problemas en estas relaciones. Lo normal es que emerja del que hace bien algo, ¿no? En la actualidad no es así. No es que esté mal, ¿vale? Porque la empresa privada es la empresa privada y en la pública, bueno, mejor no hablemos después de todo lo que ha pasado ayer, ¿no? Pero no está mal y tienen todo el derecho, tenemos todo el derecho de hacerlo. Pero creo que es bueno saberlo para que aquellos que quieran de verdad ejercer un liderazgo de calidad, y yo en sesiones de coaching así lo trabajo, el ir estableciendo, es decir, que te lo ganes, ¿no? Es decir, que aunque sea impuesto, que también cuando llegas haya un proceso en el que tú vas generando alianzas y vas ganándote el puesto, ¿no? O el respeto, efectivamente, ¿no? La colaboración y todo lo que implica. Mike, como veis, lo hizo de otra manera, ¿vale? Ya lo hemos visto. ¿Cómo lo hacen, cómo cuidan las relaciones los chimpancés? Pues bueno, con otro lenguaje, pero en los mismos parámetros que nosotros. ¿Cómo creéis que cuidamos las relaciones nosotros, en las empresas? No ir a la familia, que ahí hay caricias, ¿vale? Hay otra cosa. Vale. Extraformales, ¿no? A veces en zonas informales, que es donde más valor tiene. Muy bien, me ha gustado que hayas apuntado ahí. A veces en el café o en la máquina es donde más contacto se hace, ¿no? Bueno, en humanos, el líder, los buenos líderes, son los que más tiempo dedican a hablar con otros, como acabas de decir tú. Pero claro, los chimpancés no tienen lenguaje hablado, tienen un lenguaje, pero no hablado. Ellos lo que hacen es acicalarse. Ellos sí utilizan técnicas que son más propias de nuestra vida privada e íntima, ¿no? A nuestros hijos, a la pareja, claro que los cuidamos con caricias, ¿no? O con abrazos a los amigos, que es una señal de alianza, ¿no? De que seguimos siendo aliados. Bueno, pues los chimpancés usan los abrazos como signo de alianza y utilizan estas sesiones de acicalamiento que tiene poco que ver con los parásitos o los piojos y garrapatas, porque están horas y horas realmente y además se turnan, ¿no? ¿Y quién es el que más acicalamiento da? Pero repartido en muchos. Es como lo que acabo de decir. El líder es el que más habla en humanos, pero repartido entre muchos. No, si estuviera solo con el conserje hablando, no podría obtener toda la información que necesita y cuidar. Es la suma total lo que estamos hablando, ¿vale? Por supuesto que si solo lo midiéramos con uno, en una diada recibe más el líder. Pero cuando lo multiplicas por todas las relaciones, es el que más da, ¿no? Y lo mismo ocurre en las cazas cooperativas. En las cazas cooperativas, primero, no siempre el líder es el que llama a la caza. A veces también otro individuo puede llamar a la caza dando una palmada en la espalda del líder. Lo que hacen es alucinante, también os lo puedo enviar. Tienen roles complementarios. Yo es que no soy cazador y ni me gusta mucho, pero bueno, mi abuelo me acuerdo que me contaba de cuando hacían batidas de caza, el nombre que tenía cada uno de los roles, ¿no? Uno que es el que está apostado, uno es como el que hace que los... ¿Cómo? El batidor, efectivamente, el batidor, ¿no? Bueno, pues hacen lo mismo los chimpancés. Pero claro, luego solo coge uno la presa. ¿Qué pasa, no? Bueno, pues que tiene que compartir con el resto, porque si no, la próxima vez no te van a ayudar, ¿no? Es decir, hay un toma y daca. Por supuesto que se lleva la mejor parte, no lo voy a negar, pero dan al resto también, ¿no? Bueno, aquí tenemos, vamos a pasar a la habilidad de los conflictos y de su necesidad.
los conflictos son necesarios dentro de los grupos, porque es la manera en la que yo voy negociando mi posición. En ausencia de lenguaje, ¿cómo te diría yo a ti que hay algo que no me gusta? Pero sí, pero claro, la expresión humana es muy compleja y muy sofisticada, ¿no? Efectivamente, podría ponerte cara y no hacer nada, pero enfadarme, ¿no? Al fin y al cabo es enfadarme contigo, ¿no? Bueno, pues el enfado, los conflictos, son eso, son las maneras que tenemos de negociar nuestra posición con el otro, no la agresividad y la violencia, ¿vale? No nos vayamos al lado. Pero el enfado, o el poner límites, o el quieto ahí, esto no me gusta, aunque sea a veces con un poco de malas maneras, es la manera que tenemos los humanos y los primates y otros animales de ir negociando y de ir poniendo límites sobre lo que nos gusta y lo que no. ¿No? Por eso yo siempre, cuando también trabajo en entornos de psicología clínica, y siempre hablo de que a los niños hay que permitirles que se enfaden. Como les vayas anulando todo eso, bueno, pues lo van a pasar muy mal y no van a saber decir no. Enfadarse es bueno, o sea, porque es la manera que tenemos de decir que no a veces, ¿no? Bueno, pero también, si el conflicto ayuda a mantener el equilibrio en el grupo y a mantener la cooperación, también tendrá que haber una manera de resolverlos, ¿no? Y tendrá que haber, para que no se disuelva, porque a veces esos conflictos llevan a la confrontación. Exacto, luego habrá también contraestrategias, ¿no?, que permitan que devolvamos, que reparemos, ¿no?, esos daños o devolvamos el equilibrio a la organización. Bueno, pues es la resolución de conflictos, las estrategias de resolución. Aquí son dos individuos de un mismo grupo que acaban de tener una pelea. ¿Quién creéis que es el líder? Porque ¿quién es el que necesita más de los otros en un grupo de 20 personas? El líder. Es el que más tiene que perder. Luego también es el más motivado para resolver los conflictos. Cuando yo estudié coaching el primer año, me acuerdo que en los primeros días me dijeron: ¿quién crees que debería de resolver un conflicto entre un directivo y un subordinado? Bueno, claro, la moral o la humildad te lleva a decir, hombre, pues lo deseable es que sea el líder, ¿no? Y me dijeron no, porque es el que menos tiene que perder. Y yo me quedé así y lo asimilé, no lo pensé hasta que vi los estudios y vi los datos. Esto no os lo digo por decir, no es interpretación, de verdad, ¿eh? O sea, es que medimos cuántas veces inicia uno la reconciliación y cuántas veces lo inicia otro. O sea, todo lo que os cuento es que no me puedo meter en metodología, ¿eh? Pero es empírico, no son interpretaciones de un tipo que se puso a observar un día en la selva, ¿eh? Son horas y horas de registros, ¿eh? Y luego metidos en ordenadores para sacar las estadísticas. Bueno, pues son los líderes, efectivamente, porque son los que más necesitan del grupo, ¿no? O si no, su posición pues se verá relegada por otra, ¿no? Bueno, por lo tanto, hemos desarrollado miles de maneras de resolver conflictos. Los humanos tenemos desde disculpas verbales hasta regalos, caricias, apretones de manos, ceremonias, rituales, como algunos niños rusos que tienen unos preciosos, o hacemos las paces, ¿no?, de los niños, todo esto. Bueno, la sonrisa sería el paso previo para el acercamiento, efectivamente, como la mirada. Sabemos que son prerequisitos para favorecer la reconciliación. Por eso los chimpancés y los niños, es muy curioso, cuando los observamos en conflictos, en vez de irse al extremo, al principio sí tienen esa tendencia, los primeros segundos, de irse al extremo contrario y muy lejos el uno del otro, luego empiezan a estar más o menos cerca, como favoreciendo la reconciliación, ¿no?, y el contacto. Eso es muy interesante, ¿no? Exacto, estoy aquí, ¿no? Porque en una clase no puedes mantener un conflicto. A veces se mantienen, ¿no?, pero es difícil, desde luego. Bueno, por lo tanto, lo que os he propuesto es una nueva mirada hacia los conflictos, hacia el liderazgo. No nos da tiempo a seguir, tenemos que acabar. Lo que sí que os voy a hacer es poneros el vídeo final que resume un poquito todo este enfoque que yo he desarrollado, ¿vale?
Bueno, pues queridos primates humanos, los que vengáis al siguiente taller os veo y a los que no, pues hasta siempre y muchas gracias por haber asistido.